Bueno, mil gracias a todos de verdad por este ratico que nos vamos a sacar, porque es para nosotros y es hablar de nuestras finanzas. Y en especial el tema de hoy es el manejo del endeudamiento. Para algunas personas hablar de deudas a veces se vuelve, uy, lo que me ha pasado a mí en la vida. Y a otras personas hablar de créditos de deudas es una oportunidad porque gracias a ellos ha podido crecer y ha construido su patrimonio y todas esas cosas. Entonces, como nos decía Paula, la idea es para poder sacar el mejor provecho de una actividad como el día de hoy. Entonces, quisiera de pronto de alguno de ustedes que quiera participar y decir, cuando fueron invitados a esta segunda actividad que se llama manejo del endeudamiento, ¿qué nos gustaría saber, qué nos gustaría entender o qué nos gustaría comprender acerca de esto? Manejo del endeudamiento. Para algunos es algo que no quisiera uno llegar hasta esos límites, ya estar muy endeudado. Otros de pronto podrán estar. ¿Cómo saber eso? Pues la idea es poderlo también comentar el día de hoy. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar, ¿qué esperan o qué les gustaría en una actividad como hoy llamada manejo del endeudamiento? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Oscar. Mira, César, pues yo tenía de pronto una pregunta y es cómo apalancarse a partir del endeudamiento, ¿sí? ¿Cómo sacarle provecho a una buena deuda, por decirlo, si hablamos de algún tipo de crédito, de algún tipo de, por decir, hipotecario, cuándo sería bueno adquirirlo y en el caso de cómo de pronto sacarle provecho cuando la inflación, jugando con la inflación, cuando la inflación está alta o está baja, de pronto sería. Listo. Muy bien, Oscar. Mencionaste ahí una palabra clave que es el manejo, una deuda buena. Hemos escuchado a veces autores o personas cuando hablan de deudas buenas, deudas malas. Entonces, a veces no entendemos claramente cuándo es bueno y cuándo es malo. Hoy se van a dar cuenta el por qué se consideran buenas y cuándo no se consideran pues no tan buenas. El tema de la inflación de pronto realmente no juega un papel relevante en un tema de un crédito, salvo que uno lo tome a cuota fija. Por decir, en este momento donde Colombia la inflación es muy bajita, del 1.95% anual. Entonces un crédito aquí se puede contratar alrededor del 8% en un año. Si yo pago el 8% frente a una inflación que es casi el 2%, quiere decir que estoy pagando 6 puntos reales. 6 que se quite, 6 porque es la diferencia contra la inflación. Si yo contraté una cuota fija y la inflación se sube, vamos a suponer que se suba a 5, pero sigo pagando el 8, quiere decir que la tasa real es de un 3%. Ahí estoy hablando de que estoy pagando el costo, es más económico. Pero de pronto hoy es un poquito más financiero hablar de esos términos y no sería hablar. Hoy vamos a hablar es como de la deuda como tal, pero ya la cuota es que está dentro de mi presupuesto, como vamos a ver acá. Pero es eso, digamos, la inflación solamente juega en el papel de que si sube y a mí no me sube la tasa contratada, me va a beneficiar porque voy a pagar algo más económico. ¿Alguien más que nos quiera contar qué se imagina o qué les gustaría que habláramos un día hoy que se llama manejo del endeudamiento? Bueno, yo, Hola em, Gilbert, ¿cómo está, bien César? señor. Bien, gracias. Em, de yo, lo que espero de esta charla básicamente yo tengo ciertas ideas sobre el endeudamiento y tengo una serie de créditos y hipotecarios y otras cosas por mi casa y demás, ¿verdad? Entonces, más bien mi objetivo con esta charla sería ver si hasta el momento me he orientado bien en el manejo de ese endeudamiento, porque yo considero que endeudarse no es malo. Más Mm, bien es como usted dijo, una saberlo herramienta. hacer. Exacto. Exacto. Entonces, como para saber también discernir el límite en donde uno ya debe de parar, digamos, el endeudamiento para que no se vuelva en contra de nosotros, ¿verdad? Válido. Y créeme, lo vas a encontrar acá. Y gráficamente lo vas a ver ahí, Gilbert, la manera más sencilla. Y como dices, no siempre es malo. Es que la deuda, un crédito en sí no es malo. Malo es el uso que uno le dé. Entonces, a eso es lo que tenemos que aprender a entender para poderlo hacer bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Qué espera o qué quisiera para saber si hoy vamos a decir, valió la pena este ratico que estuvimos? Buenas tardes, señor César.
Hola. Bueno, a mí me gustaría poder abarcar, no sé si de pronto está ahí en su plan, como los extremos. Es decir, de pronto, qué estrategias o qué posibles soluciones se pueden aplicar cuando el endeudamiento es mucho y también cuando el endeudamiento es poquito, o sea, cómo se manejan esos extremos. Sí, No sé si me hice entender. sí, te entiendo, Tatiana, muy bien. Y claro, eso es la clave de esto hoy. ¿Cuándo usarlo y para qué? Cuando es Ujú. poquito, o sea que yo sí puedo tomar un crédito para esto, como nos decía ahorita Gilbert, de pronto para comprar un apartamento, que eso va a mejorar mi patrimonio y voy a tener estabilidad y una inversión y todo eso. Sí, pero si ya soy de las personas que de pronto ya vivo alcanzado, me pagan un día 15, un día 30 y se me va todo en pagar deudas, uy, ya hay que salir de ahí, claro. Nosotros venimos a ser como los médicos financieros. Ahí ya no sirve la automedicación que algunas personas hacen. Aquí ya sí venimos nosotros los profesionales que te podemos orientar. Son 3 pasos lo que vamos a hacer en ese momento cuando ya ha pasado. Y ojo, también me sirve para evitar llegar allá. Si hacemos esos 3 pasos, vas a ver cómo va a ser de chévere. Pero eso es, digamos, la parte final del día de hoy, pero sí lo vas a encontrar, Tatiana. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que nos quiera compartir? César, tenemos en el chat dos preguntas. Sí. Una es, ¿cuánto se puede considerar un porcentaje sano del salario dedicado al pago de deudas? Y la otra es, que ya lo has mencionado, si existe el endeudamiento bueno y el endeudamiento malo. Así es. Entonces, me adelanto, en la gráfica lo van a ver, pero es hasta un 30%. De ahí para allá ya empezamos como esos triglicéridos que pueden llegar a ser malos ahí, o ese colesterol ya empieza a pasar un poquitico. Pero sí, hasta un 30 y vamos a ver entonces la diferencia, pero a identificarla cuándo y por qué. Claro, de eso se trata. Entonces, muy bien, si ya quedaron las 2 preguntas del chat listas, entonces ya sí podemos arrancar con la parte, digamos, de la información que aquí ya la idea es poder cubrir todo eso que decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Básicamente 3 conceptos que son los que nos van a dar a nosotros este tema. Es la distribución de los ingresos, como lo habíamos mencionado la vez pasada, esa es la parte de donde está la clave, la distribución del ingreso. Hay parte siempre todo. No importa que hablemos del endeudamiento, es porque debemos saber bien distribuirlo. La planeación financiera se vuelve en la herramienta que nos permite evitar llegar a esa situación o la que nos permite, si estamos ahí, salir de esa situación. Y por último, es entender cuándo y para qué es el manejo del crédito. Entonces, esos 3 conceptos de la siguiente manera. Veíamos que la distribución del ingreso es donde arranca todo. Uno es que tengamos ingreso. Dos es cómo sabemos distribuirlo, que como veíamos la vez anterior y los que de pronto están hoy por primera vez, acá está el resumen. En esto consistía la charla anterior. Es si yo tengo un ingreso, es cómo distribuirlo en 3 partes. No necesariamente iguales, sino en 3 partes. ¿Que cuáles son? La parte que el gobierno quiere, la parte que yo quiero y la parte que otros quieren. ¿Para qué es cada uno de esos? Pues la parte que el gobierno quiere, que son los impuestos, es para poder compensar lo que yo tengo que hacer. La parte que yo quiero es la parte que me sirve a mí para crecer, para fortalecer mi crecimiento, para uno poder decir en la vida, he conseguido y he logrado algo. Y eso es lo que me termina ayudando a crecer y a tener un futuro próspero. Pero también lo que los otros quieren es la plata que se me va en el gasto, en el viaje, en la tecnología, en la ropa, en los restaurantes. Eso es delicioso. Salir, pasear, gastar es delicioso, pero con límites. Sin límites se vuelve como ese colesterol que ya deja de ser bueno, ya pasa a ser malo, obstruye venas y se termina uno muriendo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a controlarnos. ¿Por qué? Porque eso es la para vivir con comodidad. Y eso básicamente es representado en el presente. Muchos millennials, mucha gente joven, solamente piensan que es el presente. Estos días en una entrevista que me hicieron, les gustó una expresión que les dije, es que desafortunadamente los jóvenes planean
mirando hacia abajo, o sea, mirando únicamente el presente. En el presente es muy bueno porque vida es una y es solamente esta, uno se muere, nada se lleva, todo lo que quieran. Pero cuando uno puede levantar la cabeza y mirar el horizonte, uno ve que la vida lleva tiempito. Si ustedes miran sus padres que tienen más años, es que la vida es de años. Si ven abuelos, llevan muchos más años y todo eso. Uno dice, ups, es que la vida no solamente es el próximo fin de semana que viene, ni las vacaciones ahorita en diciembre. La vida es mucho más allá. ¿Y qué tal si yo me dosifico para vivir toda la vida? La vida no es como la carrera de 100 metros. La vida es como una carrera de un maratón de quizás 48 metros, 48 kilómetros o 70, lo que ya quiera uno esté dispuesto a vivir, pero hay que saberla dosificar. Y si hacemos eso bien, entonces veíamos que esa es la mejor manera de uno tener unas buenas finanzas. Y aquí entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esa planeación financiera para poder alcanzar todo eso? Y es aquí que viene. Nosotros cuando la vida empezamos a fantasear y soñar en algo, como que un viaje, la universidad, un posgrado, tecnología, comprar un apartamento, una cantidad de cosas uno quiere hacer en la vida. Todo eso necesita dinerito, así de fácil. Las cosas buenas de la vida llevan recursos, así de sencillo, aunque Mastercard diga que para unas cosas sí, para otras no. Lo bueno de la vida termina uno teniendo y si lo comparte, pues mucho mejor. ¿Qué es lo que entonces uno debía hacer ahí? Es planear. ¿Cómo llego yo allá, a ese sueño? ¿Qué es que quiero cambiar el carro? ¿Cómo llego a eso para cambiar el carro? ¿Qué quiero hacer el viaje? ¿Cómo hago el viaje? ¿Qué es que quiero comprarme una casa para independizarme? ¿Cómo llego a esa casa? Ahí es donde empieza uno a tener esos sueños y a diseñar un plan. Pero aquí es donde viene. ¿Cómo es la manera para uno lograr eso? Básicamente hay dos caminos, como nos dice a veces, el camino largo y el camino corto. Camino largo, ahorrarlo, empezar juiciosamente, sagradamente, a construir lo que yo quiero en la vida. El otro es como ese angelito, el diablito y el angelito que me dice, ¿qué te vas a esperar? La vida es una. Vas a perderte este mundial. Oiga, ¿verdad? ¿Yo por qué? Vas a dejar para mañana el smartphone que puedes estrenar hoy. Oiga, ¿verdad? Sí. Vas a dejar pasar esa oportunidad. Oiga, sí. Pero aquí es donde viene. ¿Tengo dinero para lograr lo que quiero? Si la respuesta es no, lo debo construir. Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo debo hacer? ¿Por ahorro o a través de un crédito? Y aquí es donde la gente se deja seducir. Para que tengan una idea, alrededor del 80% de los créditos que solicita la gente entre los 25 y 35 años es destinado para viajes y a tecnología. Así de sencillo. Y van a haber dos cosas que si uno puede esperar, las puede mejorar. Pues puede tener, mejor dicho, lo recibe bien. Van a ver. Entonces, aquí es donde la gente dice, venga, ¿cuál es el camino? Vamos entonces a poner este ejemplo. Supónganse que hoy necesito hacer un gasto, un pago de 1 millón de pesos. Ese objetivo vale 1 millón de pesos. La pregunta es, ¿yo pude haberlo hecho o yo pues lo pude haber prevenido o simplemente me coge de sorpresa todo en la vida? No, yo sabía que el impuesto del carro me llegaba, yo sabía que la Navidad era en diciembre, yo sabía que el aniversario era ahorita en junio, yo sabía que el cumpleaños de mi mamá es ahorita y cualquier cosa. Entonces aquí es donde viene 1 millón de pesos ahorrado, programado mes a mes. Un año atrás yo voy a tener a través con 81,000 pesos cada mes, lo puedo lograr, pero no 81,000 pesos ahorrados en una alcancía, porque ahí solamente voy a recoger 973,000 pesos. Si yo los debo llevar es a un sistema de ahorro que me produzca rendimientos, que ese es el próximo capítulo que vamos a tener, es donde ahorrar y cómo convertirlo en inversión para que yo gane rendimientos. Porque si eso no me gana nada, pues nada, ningún esfuerzo estoy haciendo. La diferencia para el millón, alrededor de esos 30,000 pesos, serían los rendimientos que uno gana. Entonces, mire, si yo ahorro, voy a pagar menos plata, sale de mi bolsillo. Voy a recibir intereses, que ya es una ayuda. Y fuera de eso, por tener la plata de contado, a veces uno se acerca y dice, ¿y si le compro eso de contado, si lo pago de contado? Hasta los impuestos, si se pagan de contado,
bajan un 5%, tengo un descuento adicional. O sea que se vuelve una rentabilidad mucho mejor para lograr ese objetivo. Pero si alguien llega y dice, no, la verdad, ¿yo qué me voy a esperar eso? No, no, prefiero ya, ya. Ah, bueno. ¿Tienes la plata? No. Necesitas un crédito. Quizás acuden a esa tarjeta de crédito. Para pagar ese mismo $1.000.000 durante un año, ya no van a ser cuotas de 81,000 pesos, sino de 94,000 pesos. Esos dinero que termina pagando de más, en este caso 130,000, es lo que pasa a enriquecer a otros. Por eso las personas, todas, absolutamente todas, tenemos la capacidad de generar riqueza. En este caso, el que toma un crédito está generando riqueza para quien le prestó el crédito. El que genera el ahorro está generando riqueza para sí mismo. Entonces, mire los dos caminos. Y otro, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Un 16%. No es lo mismo sacar 81,000 pesos cada mes que 94,000 pesos cada mes. Es menos esfuerzo. Por eso es que a veces uno escucha o ve compañeros, amigos o cercanos que se ganan exactamente lo mismo que uno se gana, pero a ellos les rinde más el dinero. A punto que uno dice, vos viajas, cambias el carro, te mantienes bien vestido. ¿Y de dónde haces, pues? ¿De dónde sacas vos plata? Si estás en algo legal, ¿o qué? Hasta uno pone en duda eso. No, claro. ¿Te acordás de esa charla que vimos ahí de planeación, del manejo del endeudamiento? Sí, yo empecé a planear y me fue bien. No me privo de hacer nada y por el contrario, estoy logrando. Me demoro un poco más, pero lo logro. Ven ahí esa diferencia. Y entre más tiempo empieza a pasar, pasa, digamos, no planearlo en un año, sino en 3 años, con menos dinero lo logro. En cambio, tengo que pagar más platica para poderlo reponer. En este caso, 1.399.000. La diferencia es un 51%. Y a medida que pasan los años, 5 años, 14, 28. Y los bancos o las entidades que el prestamista le dice, vea, entre más plazo es más poquitica la cuota, más chiquitica, es que son solo 28,000 pesitos. Sí, pero por 5 años es 1.700.000. Estoy pagando casi el doble, el 93%. Y entre más me dejo seducir de que el plazo es más largo porque la cuotica es más pequeña, me lo hacen ver tan facilito, que es que apenas 21,000 pesitos, sí, pero durante 10 años son 2.590.000. Mientras que yo con 6,000 pesitos puedo lograr mucho menos dinero ahorrado, pero mucho más rendimiento ganado. Y aquí, para pasar al otro tema es, miren la recompensa que se tiene el poder uno esperar. Aquí voy a poner un puntico para que vean esto tan chévere. Si la meta es llegar acá, vamos a suponer que la meta era ir a Disney World con mis hijas y para eso necesito, por decir algo, 30 millones de pesos. Y la meta son 3 años para lograrlo. Estoy acá y me pongo meta 3 años y empiezo a ahorrar juicioso. Resulta que llego aquí a mitad de camino de esa meta. Voy a poner alrededor de 18 millones de pesos ahorrados. ¿Por qué? Porque pensaba con mis hijas ir. Vamos a suponer que tengo un revés financiero. Me quedo sin empleo. Ay, listo. No tengo un empleo rápido para ubicarme. Uno dice, bueno, quizás no me puedo emplear rápidamente. Quizás ya no voy a poder ir a Disney World, pero al menos tengo un dinerito que me sirve para solventar mi situación. Créame, con eso yo me puedo concentrar, hacer mi hoja de vida, enfocarme y poder encontrar un trabajo. Tengo con qué. Pero vamos a suponer que el ejemplo es contrario y entonces ya no es así. Soy de esas personas que no, es que yo quiero ya, es que eso, ya, listo. ¿Tienes la plata? No. Lo que te hicieron es que te prestaron los 30 millones de pesos para que te fueras para Disney World. Claro, te fuiste 10 días, estuviste en Disney World, fotos, selfies, todo chévere. Y llega a pagarlo, pero 30 millones con los intereses que se generan ya no se pagan tan rápido. Ya te dan entonces, por decir algo, 10 años para que lo pagues, para que te queden cuoticas fáciles. Por eso es que se llaman viajes inolvidables, porque usted durante 10 años no se le puede olvidar
se te olvida y te van a cobrar intereses de mora. Y aquí es donde empieza uno a pagar juiciosamente. Y vamos a suponer la misma situación. A mitad de camino, el personaje se queda sin ingresos. Y le dicen, hombre, qué pena con vos, la compañía cerró, lo que sea. Uy, ¿qué va a pasar con este personaje? Ya aquí no tiene un ahorro, solamente ha logrado pagar, vamos a poner lo que ha pagado 12 milloncitos en el tiempo y tiene un saldito, vamos a hacerlo generoso con él, 18 milloncitos solamente de saldo que tiene. Este personaje, mira el cóctel tan delicado que se le volvió, sin ingresos, pero con deudas. ¿Qué hace uno ahí? Eso es como para uno angustiarse. Ahí es donde las personas dicen, ¿y por qué hizo eso? Porque quería ir a Disney World ya. ¿Y por qué compró eso? Porque quería tecnología ya, ya que es donde le digo cuál es la recompensa. Los jóvenes, que eso es lo que más hacen, ¿qué pasa si yo no compro la tecnología ya, sino que me espero un año más? ¿Será que el celular dentro de un año más será una versión inferior a la de actualmente? ¿Será que no va a ser de 5G, sino que lo van a bajar a 2G? ¿O será que solamente va a recibir mensajes de texto? ¿O será que la pantalla ya la eliminan y le vuelven a meter el teclado? ¿Qué va a pasar con la tecnología? Y ustedes mejor que yo lo saben. Eso evoluciona. Entonces, si usted no toma la decisión, si la toma después, va a tener la mejor tecnología del momento. ¿Qué pasa si no voy a Disney World ya? No, es que mi hija se me crece. ¿Y qué tal si pasa de 16 a 19 años? Se demoró 3 años ahorrándolo. ¿Será que una persona de 19 años en Disney World ya no lo disfruta? Por el contrario, mucho más. Ya no tengo que cargar, ya no tengo que estar. Y por lo contrario, ¿será que dentro de 3 años Disney World ha cerrado algunos parques? Ay, cerró el del lago, ay, cerró este, ay, no, solamente está el de los... No, cada vez siempre vamos a encontrar mejores atracciones. O sea que, ¿cuál es el afán? Simplemente, ojo, las ganas de hacerlo ya. Por eso aquí es donde yo les digo, todos tenemos el tiempo para lograr lo que queremos. Lo que a veces no tenemos es la paciencia y la paciencia termina siendo supremamente costosa porque me toca endeudarme. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Pues aprender a manejar el crédito. Y entonces aquí es donde voy a ver qué es bueno, cuándo sí y cuándo no. Volvemos a lo esencial. Tenemos un ingreso, siempre todo parte del ingreso. El ingreso se debe distribuir siempre en 3 partes, lo que el gobierno quiere, lo que yo quiero y lo que otros quieren. Aquí es donde viene, cuando yo solicito un crédito, ¿yo qué estoy finalmente haciendo? Le estoy sumando un ingreso a mi flujo de caja. Ejemplo, si yo pido prestado 10 millones, es porque esos 10 se lo voy a sumar a mis ingresos normales. Si pido prestado 20, le voy a sumar eso a mis ingresos. La pregunta es, esos ingresos, ese dinero que yo voy a sumar, ¿a cuál de estos 3 platicos se los voy a colocar? Si la respuesta es no, yo estoy tomando un crédito para pagar mis impuestos, uno dice, ups, usted sabe que tiene que pagar impuestos. Si tiene una casa, tiene que pagar predial. Si tiene un vehículo, sabe que tiene que pagar el impuesto de rodamiento. Entonces, ¿por qué se está endeudando para pagar esto? Usted sabe que cada año presenta la declaración de renta y tiene que pagar impuesto a la renta. Ay, ¿por qué endeudarse para pagar? O peor, ¿cómo así que usted está tomando un crédito para írselo a entregar a otros? Vea, yo presto plata para que usted me lleve a Cartagena. Yo le presto para que me lleve allá a Costa Rica en esas playas. No recuerdo dónde estuve, pero es muy bonito. Allá. Yo le doy plata para que usted entonces me entregue tecnología. Yo presto plata para que usted me haga. O sea, yo estoy prestando plata para entregárselo a otros. Eso es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar un interés y fuera de eso, perdón, voy a pagar el capital, que es exactamente lo que le tenía que dar al gobierno o lo que le tenía que dar a otros. Pero adicional del capital, yo voy a tener que pagar un interés que es un sobrecosto. Entonces, no solamente si yo me quejo porque pago mucho impuesto, pues por Dios, nunca preste porque vas a pagar impuestos e intereses. Entonces, hombre, algo que a mí no me guste hacer, yo no lo hago. Pero algo que no me guste hacer, yo porque lo hago doblemente. Y peor aún, no, es que estoy sufriendo, claro, porque es que la plata
que no solamente tenés que entregarle de tu salario, también le tenés que entregar otra parte llamada intereses. Y así no le rinde la plata a nadie. Entonces esto no se debía hacer. No se debía hacer para nada. Eso es lo que se conoce como los créditos malos, lo que no debería hacerse. Eso nosotros, los asesores financieros, es lo que le decimos. Eso hay que pararlo. Si vas a tomar un crédito, que no sea para ellos. Entonces, ¿para cuándo un crédito? Toma un crédito, pero para que ese capital, no importa que pagues intereses, pues por Dios, sea para comprar lo tuyo, una casa, como nos decía ahora el compañero, quizás un carro, al menos te queda un medio de transporte para pagar esa maestría, para montar un emprendimiento, para hacer todo lo que sea para ti, para poder crecer, para poder construir. Eso es lo que te va a dar alegría. No importa, vuelvo y digo, que haya que pagar intereses, pero con la casa, con la valorización, se recuperan. Con el emprendimiento, el proyecto, se recuperan. Eso es lo que sí nosotros recomendamos hacer. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de un crédito? La definición dice, facilitar la adquisición de bienes y servicios, ojo, de alto valor o que sean productivos. Hasta ahí la gente lee la definición quizás en Wikipedia o en donde sea y se queda. Un crédito es para tener cosas de alto valor, un crédito, alto valor. Unos tenis, 600,000 pesos, eso es alto valor, un crédito. Una camiseta, 280, alto valor. No, 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 eso no es alto valor. Alto valor, por decir, la maestría, una vivienda, un vehículo que quizás uno lo tiene. Eso que me va a permitir y que va a quedar es para mí, no que se va a quedar en manos de otro. Entonces aquí es donde vemos lo que nos preguntaba la compañera. ¿Cómo saber yo si estoy bien o no? Como cuando voy donde el médico me mide los triglicéridos y me dice, vas bien, o me mide la presión, estás en el punto que es. Nosotros también. ¿Qué debemos entonces hacer? Sumar lo que nosotros pagamos mes a mes en deudas. Ejemplo, al banco A le pago mensualmente esto, al banco B, al banco C, o en el banco A tengo 3 créditos que suman esto, fuera de eso a mi mamá que me prestó le pago esto, tengo esto en la natillera, en el fondo de empleados, una cosa, o sea, sumen lo que se le va para pagar obligaciones. Y eso luego se divide por lo que tengo yo como ingresos. ¿Y qué sucede? Si eso está por debajo o hasta el 30% en pagar deudas, quiere decir que vamos bien, es controlable. Ahorita nos decía la compañera, si yo no le debo nada a nadie o le debo muy poquito, pues no se endeude por endeudar, muy chévere, porque si no tienes deudas no pagas intereses, todo te está quedando a ti. Pero si quisieras endeudarte, utiliza esto solo para pagar créditos que te queden a ti. La casa, el carro, una finca, un emprendimiento, la educación superior, etcétera. Pero no en deudas para el gobierno ni mucho menos para otros. Y aquí, si eso ya en el diagnóstico es un poco más de 30, entre más se aleje, es donde uno está más ahogado. Eso es lo que tenemos que parar, evitar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que nos lleve nosotros a eso, a sobreendeudarnos? Entonces, así como los triglicéridos y todo eso, que es la manera sedentaria de vivir o la alimentación que llevamos, pues aquí también encontramos los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos? Básicamente dos. El primero es que estamos haciendo de las tarjetas de crédito un estilo de vida, pero un estilo de vida no sofisticado y chévere, sino basado en la deuda. Y a veces ya nos pasa como este personaje. Desafortunadamente a mí, durante todo este tiempo, me ha tocado conocer a veces muchas personas así, que dicen, no, es que estas tarjetas de crédito es lo peor que se han inventado, debo y pago, y mire, ya unos ya hasta me embargaron, o sea, quejándose, y uno le dice, venga, ¿usted cuántas tarjetas de crédito tiene? No, tengo apenas 4. Y yo, pero si eso es tan malo, ¿por qué tiene 4?
Si eso fuera malo, tenga máximo 1 o no tenga. Ah, lo que pasa es que me llamaron del... Ahí está. Entonces, el error no es la tarjeta como tal, es el estilo que yo estoy llevando para amarrarme a ellas. Si la tarjeta de crédito la utilizo como medio de pago a una cuota, es lo mejor que han inventado. ¿Por qué? Porque puedo pagar de contado, no genero intereses, por el contrario me están dando puntos, millas, descuentos y una cantidad de beneficios que me sirven a mí para compensar el servicio que el banco me da. Pero si yo lo utilizo a 2, a 3, a 6, a 12 meses, voy a tener que pagar un sobrecosto por cada vez que lo utilice, sin tener en cuenta la cuota de manejo que eso también va sumando. Y el otro error que se comete acá es realizar compras que llamamos innecesarias, que por el momento, por el antojo lo hicimos, pero si somos conscientes y reales, dejamos de utilizarlo. Equipos de, digamos, de gimnasio, tecnología que fue más en la goma que lo que hicimos. ¿Y todo por qué? Porque está a mitad de precio, con el 35%, porque era un cupón que me daban, el 50%, porque el viernes era negro, porque el lunes amarillo, porque el miércoles era verde, cualquier color que le pongan, te quieren seducir. Simplemente es lo necesito o lo deseo. Si lo necesita, aproveche el gangazo, pero si solamente es un deseo, evalúelo bien para que no pueda caer en esas tentaciones. Ahora sí, ¿cuál es la recomendación? Ya después de que uno va donde el médico, ve que ese triglicérido, está colesterol está elevado y todo eso, pues simplemente escucharle al médico que le diga, estás grave, ojo con eso, te tienes que cuidar. Sí, ¿y cómo me cuido? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no, deje de hacer lo que está haciendo y verá que le va mejor. Sí, pero ¿qué es lo que me llevo? No, es lo mismo acá. Acá a veces las personas dicen, no, estoy muy endeudada, me voy a dedicar a pagar deudas. Y no, no es solamente pagar deudas porque voy a volver a caer en deudas. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar llegar o si estamos ahí para poder salir? Les dije que eran 3 cosas. La primera, hay que hacer un presupuesto de mis gastos y en especial los esenciales, lo que realmente necesito para vivir. Cuando uno hace este ejercicio con una persona, le dice, coloque ahí lo que usted necesita para vivir. No, no, no. Realmente lo que necesita para vivir. Usted con el Wi-Fi, sí, te entretiene, trabaja, todo eso. Pero sin Wi-Fi yo me puedo pegar al del vecino, alguna cosa. Podría de pronto hasta dejar de vivir. Me afecta mi trabajo, sí, pero sin alimento no podría dejar de eso. Quizás sin poderme transportar no podría, pero dejar de estrenar cada 15 días sí puedo dejar de vivir. O sea, hay cosas que a veces uno los tiene más por lujo que por necesidad. Cuando uno aprende a identificar eso, eso nos va. La persona que más me he encontrado que necesita para vivir solamente, no los lujitos, sino ha sido alrededor del 60%. En promedio es normalmente un 40%. Me encuentro personas que solo para vivir, el 40%. Es eso. Y más si están endeudados, viven con menos porque el otro le van deudas. O sea, aprenden a vivir con menos. Entonces se vuelven hasta más creativos. 2, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que pagarlo de contado, esos presupuestos. 2, crear el hábito de ahorrar. Entonces aquí algunos dicen, venga, es que yo le estoy contando que estoy muy endeudado y usted me está hablando de que debo ahorrar. Sí, hay que ahorrar en medio de esa crisis de la deuda. ¿Cómo así? No, es que yo todo lo destino. No, hay que sacar el espacio, porque como yo no ahorro, por eso es que paso los límites y estoy pagando de más. Como sea, hay que hacer ese esfuerzo. Por eso, si hago un buen presupuesto, me doy cuenta que puedo vivir con menos. De ahí voy a sacar un pedacito, lo que quieran y puedan, para poder ahorrar. Pero uno dice, no, venga, eso no es. Sí, si usted empieza a planear los gastos, es fácil poder uno sacar la porción para uno. No, pero es que mire, yo estoy tan endeudado que no me da para eso. Ya sí es muy crítico, entonces. Lo tercero es refinanciar las deudas. ¿Qué es refinanciar? Es mirar los plazos que tengo, las tasas que tengo y poder entonces quizás ampliar los plazos
buscar mejores tasas y ¿para qué amplío el plazo? Para disminuir entonces lo que pago. Pero ojo, acá no se puede hacer como a veces las entidades financieras nos invitan a hacerlo. Se debe hacer de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Cómo así? Ejemplo, yo debía 10 millones de pesos y eso me tenía muy endeudado. Y me voy para el banco y el banco me dice, claro, mire, le vamos a ampliar el plazo. La cuota se la vamos a bajar de 1.800.000 y le vamos a prestar 2 milloncitos más para que recoja esas pláticas que tiene. Y sale feliz. Ay, mil gracias. Sale usted feliz, pero debiendo 2 millones de pesos más. Y vuelve a entrar al banco, pide un arreglo, claro, muy sonrientes, te amplían, te bajan, te actualizan, pero sale ya debiendo 4 millones más. Y cada vez que va, aparentemente usted sale tranquilo, pero sale más endeudado. No. Aquí, ¿qué hay que hacer? Si yo tengo 10 millones, 50, 40, 100 de deudas, eso no puede subir. Y de ahí en adelante empezar a pagar. Y miren aquí ya para concluir. ¿Por qué hay que hacer esa recomendación como nosotros se la decimos? Porque esto es lo que normalmente hace una persona. Dice, estoy cansado de pagar deudas. Ya, me quiero salir de eso. Entonces suma lo que debe. Vamos a suponer que tiene 50 millones de pesos en deuda. Listo. Y empieza sagradamente a pagar. Entonces paga, paga, paga mes a mes, va pagando, va pagando, va pagando, hasta que finalmente termina. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a aquí? Quizás 3 años, 5 años o los años que hayan sea. Y dice, salí de estas deudas. Pero si mira hacia atrás, ¿qué tiene? Absolutamente nada. Y ahí es donde le entra la depresión a una persona quizás, porque dice, yo para quién estoy trabajando, para pagar deudas. Hace poco una persona, 38 años, se sintió muy mal y nos decía, mire, aquí hay gente trabajando de menos años, 31, 30 años, y ya sé que pagando una cuota para una vivienda para ellos, el otro con su carro. En cambio, yo 38 años y nada. El carro que tengo es el de mi casa que mi mamá me lo presta. Y yo no tengo nada de ahorros, no tengo nada, ni una casa, pero has viajado, ¿cierto? Ah, sí, mira las fotos, eso te puede recomponer, pensar a uno. No, el personaje ya viendo fotos se dio cuenta que no, porque los otros también han viajado, pero tienen casa, tienen carro, tienen otras cosas. Ahí es donde uno dice, oiga, ¿será que yo me estoy despreparando? Sí. Y aquí es donde viene entonces la manera que recomendamos. ¿Cómo? Hay que hacer eso, hay que cuantificar los créditos y mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes, hay que irlos pagando. No puede seguir aumentando, eso hay que pararlo. Pero cada mes vamos a empezar a ahorrar, que es que apenas pude 10,000 pesos, haga 10,000, pero al otro mes lo va a subir a 20 y al otro mes a 40 y el otro a 80, a 100, a 80, a 80, 120, 60, 100 y empiécelo a duplicar hasta que ya pueda estar ahorrando. A medida que va liberando plata, porque esto baja, esto tiene que ir subiendo. Y preguntarán ustedes, ¿para qué hace uno eso? Cuando yo termino acá, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener un dinero ahorrado. ¿Cuánto? 5, 15, 20, cualquier cantidad de dinero. Esto es lo que me va a servir a mí para nunca más volver a necesitar un banco, para que de aquí en adelante toda la riqueza que yo genere se quede en mí. ¿Cómo así? De esta manera. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un ahorro. ¿Qué es lo que normalmente una persona hace cuando ha ahorrado? Empezó a ahorrar y ya tiene una platica. Ah, tengo 5, 10, 12 milloncitos de pesos, pero me invitan a la playa. Ah, yo quiero ir y más después de esta pandemia, es un crucero que vamos a hacer. Yo lo hago. ¿Qué hace la persona normalmente? Se retira la plata y hace el viaje y hasta ahí llegó. ¿Cuál va a ser la recomendación que nosotros le hagamos? Claro, ¿quiere hacer ese viaje? Claro que sí, es eso, pero ojo acá, este dinero, este ahorro, piense, eso ya no es suyo, eso ya no, esto es de su futuro, el futuro que lo va a esperar a usted, ese legado que usted mismo se va a dar, es ese ahorro que usted está construyendo. Entonces, si usted lo retira, está así, haciendo un buen presente, pero estás condenando tu futuro. Entonces, ¿qué hacer? Sencillo, sácalo, pero como si fuera un préstamo. Así como fuiste capaz de pagarle a todas las entidades financieras, esta vez también te vas a pagar, pero esta vez a ti mismo. ¿Cómo?
Ejemplo, después de un año, sigue ahorrando porque eso no puede parar. Y ejemplo, le ayudamos a calcular, me presté 2 millones, listo, lo quiere pagar en un año, pague, ejemplo, 280,000 pesos, listo. Por un año voy a pagar. ¿Qué voy a lograr después de un año? Voy a lograr hacer el viaje que quería y tener otra vez la plata que tenía. Y uno dice, ve, hice el viaje y vuelvo a tener la plata y no me privé. Si eso me gustó, saque plata cuando necesite, pero eso sí, se la devuelve. Ah, ¿cómo así? Que es que quiero cambiar el carro, cámbielo, se queda casi sin fondos, pero en vez de pagárselo a una entidad financiera, usted mismo se lo va a pagar. Pasan 2, 3 años, tiene el carro que quería y vuelve a tener la plata que tenía. Y uno dice, uy, esto es mágico. Sí, señor. Toda esa riqueza que usted le estaba dando a las entidades financieras, usted se lo puede pagar a sí mismo. No se priva de hacer lo que quiere y está financiando eso. Conclusión, está disfrutando con cada vez que haga un préstamo suyo, está aprovechando el presente, disfrutando las cosas del presente, pero al devolverlo, está recompensando su futuro, de tal manera que vivió el presente, pero también va a vivir el futuro. De esa manera, usted logra realmente tener un equilibrio en su vida. No privarse de lo que quiere, pero no hacerlo de manera irresponsable, pero tampoco ahorrar por ahorrar, no, disfrute, pero ahórrese y devuélvase el ahorrado porque lo va a necesitar en el futuro. Muy bien, esto era lo que Paula y César queríamos contarles el día de hoy. Ahí están estos. Ya me dicen si hay preguntas que ya quieran hacer o que haya en el chat. Y bueno, con el mayor de los gustos, entonces empezamos a compartir. Bueno, en este momento no tenemos preguntas nuevas. Quisiera saber si alguien desea abrir su micrófono, hacer preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Tatiana, cuéntanos. He escuchado de algo que se llama flujo de caja, pero no lo tengo como muy claro. Por ejemplo, si nos devolvemos al ejercicio que estábamos haciendo de los créditos, ¿sí? Sí, Que uno está, bueno, no, está llevado. Y sí, entonces uno hace una refinanciación de la deuda, sí, ¿cierto? Entonces sí. ahí lo que hace es bajar la cuota. Entonces, la cuota era de, no sé, 1 millón y me la bajaron a 800. O sea que en teoría me quedaron esos 200.000 pesos ahí, ¿cierto? Libres, exacto. Eso, entonces ahí dice uno, ¿qué hago con Liberé esos flujo de 200? caja. Ah, es eso lo que se llama, Es y eso lo que eso es tú el flujo de... liberaste, el flujo de caja. Y Mira, eso generalmente es para ahorrar, para pagar otra deuda, o eso es como, o no, sea, ¿cuál sería el objetivo ahí? no, mira, lo que pasa es que acuérdate, uno tiene que saber distribuir su dinero, lo que el gobierno quiere, lo que yo quiero y lo que otros quieren. Desafortunadamente hay personas que solamente piensan en los otros, en gastar, en gastar, en gastar. Gastar es muy bueno, pero con límite. Sin límite me lleva a mí a sobreendeudarme. Ujú. Entonces, si yo me gano 1 millón, pero del millón 600,000 pesos estoy pagando en deudas, quiere decir que me quedan libre 400 para yo vivir, vestir, alimentarme, transportar, invitar a un novio. Y es eso. Y mantener un buen novio es costoso. Entonces, quizás con 400 no se lo van a conseguir muy bien. Entonces, necesitan liberar flujo de caja. ¿Cómo hace eso? Va uno a un banco, entonces mira, amplía el plazo, sí, si puede mejorar la tasa, que le cobraban el 14, poder que ya le cobren el 12 y todo eso. Eso va a hacer que ya no pague 600, sino 400. Entonces, ¿qué va a hacer? Sigues ganando el mismo millón, solo que 400 ya se te van a ir solo para deudas y vas a quedar con 600 que puedes mejorar tu calidad de vida, mejor alimentación, mejor transporte, un mejor novio que te puedas conseguir. Con eso, claro, ya vale y hay que hacer ese esfuerzo. Es eso. Entonces, eso es liberar flujo de caja. Entre más dinero tenga para mí, mi calidad de vida va a ser mejor. Entre más yo tenga que destinar para pagar deudas, eso es como asfixiarme, es como el oxígeno. Cuando ustedes escuchan en esta pandemia que a la gente la tuvieron que entubar, es porque su saturación baja.
Cuando yo estoy pagando demasiadas deudas, es como la saturación de mi oxígeno, me siento alcanzadito. Y a veces uno necesita entonces una ayuda. Es eso, no nos alcancemos, hagámoslo de manera bien. Bueno, Muchas aquí gracias, tenemos señor César. Con otra gusto, Tatiana. pregunta. Jonathan nos pregunta, ¿cómo vencer el miedo a una deuda tan grande como lo puede ser un inmueble? Mira, eso es lo bueno, que si tú compras un inmueble, no tienes por qué tener miedo. Vamos a suponer que compraste el inmueble. Ellos te van a prestar una parte. Vamos a suponer que duraste un año pagando la deuda y vamos a suponer que te quedaste sin trabajo y no hay nadie más que te quiera contratar en el mundo. Entonces, claro, uno se asusta, pero aquí es donde dice, adiós, gracias, tengo un inmueble. Esa es mi garantía, yo la puedo vender. Por el inmueble ya me pagan más dinero, suficiente para pagar la deuda y para que me quede un dinero adicional para mí. En cambio, si yo tomo una gran deuda para ese crucero que me hice toda la Riviera Francesa, salimos, estuvimos todo el Mediterráneo, bajamos, estuvimos en Turquía, luego, ay, eso fue maravilloso, estuvimos 2 meses y nos costó 70 millones, sí, pero vienes a pagarlo, te quedas sin ingreso, ahí sí que hace uno. Ahí yo ya no puedo decir, venga, ¿quién quiere? Y le vendo las foticos que tomé por allá en ese. No, eso ya, créeme que no va a ser tan divertido. Por eso no puede ser así. No te, es lo mismo un carro. Hombre, no fui capaz de pagar el carro, lo devuelvo. Monté un emprendimiento. Bueno, de pronto ahí sí es en capital de riesgo. Ahí, pues muy seguramente compré material, mercancías, pues devuelvo todo eso y lo hago. Pero es eso, si tienes algo que respalde esa deuda, si tú tomaste un crédito para un activo, pues si te fue mal, devuelve el activo, recupera el efectivo y paga. Pero si es un viaje, algo que simplemente te queda un recuerdo, la marquita, el tatuaje en eso, el certificado de que nos casamos en Las Vegas y todo eso, uy, ahí es donde uno dice, ups, ahí sí, sí, eso sí, hasta a mí me da miedo. Eso sí no lo haría. Por eso todos mis viajes, vacaciones, gasto, lo hago planeadito. Y por eso es que vivo chévere y tranquilo. Que no pude viajar porque la pandemia, no importa, lo postergo. Yo no le estoy pagando interés a nadie, al contrario, invierto ese dinero un año más y yo soy el que estoy recibiendo más dinero. Es así. Muchas gracias, Bueno, César. Con gusto, Jonathan. Álvaro nos pregunta, ¿cómo puedo pagar mejor mi crédito de vivienda si actualmente pago 300 pesos de intereses y solo 50 a capital? Y esto teniendo el subsidio de la tasa de interés del gobierno colombiano. Sí, mira, los créditos hipotecarios son de largo plazo, 15 a 20 años. Y eso es lo que pasa. Al principio, si yo pago 100 pesos, quizás de esos 100 pesos, 95 se me están yendo a pagar los intereses y tan solo 5 al capital. Pero uno dice, no, y pago, llevo 6 años pagando y eso nada que disminuye. Sí, no se angustie. Si se quiere motivar, mire su casa y dice, lo compré hace 6 años, me costó 200 millones, pero hoy me dicen que me pagan 370 o 400 millones de pesos por ella. Eso es lo que te motiva, no importa. Por eso uno no puede tomar deudas de largo plazo y menos para gastar, para el viaje. Uno dice, no, pucha, fueron en eso 3.000 euros y si hago pagando y pague, eso no. Entonces, los créditos hipotecarios son con bajas tasas a largos plazos. Sí, se pagan intereses, claro que sí, y onerosos, pero nunca suficientes para que la valorización del inmueble te los quite. O sea, siempre la valorización del inmueble te va a compensar eso que pagaste en intereses. Y dos, la comodidad de que estás en tu casa, en la tranquilidad. O si lo tienes alquilado, pues mucho mejor, porque puedes recibir una renta que te puede servir para pagar. Bueno, ¿alguien Señorita más Paola. quiere preguntar algo? A mí me Sí, gustaría Estamos- hacer... adelante. Ok. Bueno, yo tengo, son preguntas como relacionadas, pero digamos que se está en una posición en la cual, digamos que ya se ahorra y quiero empezar a ver si hago más bien pagos extraordinarios. Es mejor pensar en ahorrar esa plata o hacer pagos extraordinarios a una deuda. Y por otro lado, poniendo el ejemplo, si yo tengo dos deudas, una de, por ejemplo, de casa, una deuda de casa y otra de carro, yo digo, bueno, quiero hacer ahorros extraordinarios,
yo sé que siempre la recomendación es tratar de pagar la deuda más pequeña, pero si uno se pone a ver a largo plazo, si yo digo, bueno, le puedo echar ahorros extraordinarios a mi casa, a largo plazo la cantidad de plata que me voy a ahorrar es mucho más grande. Entonces, en ese caso, digamos, es más inteligente tratar de pagar el carro más rápido o decir, bueno, quizás a largo plazo me voy a ahorrar más plata si le hago pagos extraordinarios a mi casa. Sí. Entonces, la respuesta ahí es depende. Cuando uno tiene un recurso que recibió, una bonificación, un trabajo extra, cualquier cosa, y tienes un dinero, tienes, como decías, en este caso, o unas obligaciones, ¿qué hago? Los ahorro, pago. Entonces, es depende. Hay algo que se llama la tasa de interés, que es el costo de las cosas. Entonces, yo tengo que evaluar cuánto me está cobrando de interés el crédito. Vamos a suponer un ejemplo, el 10%, perfecto. Este dinero yo lo puedo invertir, claro que sí. ¿En dónde? En un certificado de depósito, lo más tradicional que hay. ¿Y cuánto me pagan de interés? El 2% en el mismo año. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues yo me recojo el 2, pero pago el 10, no me sale. Ahí es mejor entonces pagar una deuda. Pero si tienes una inversión en donde te puede estar generando el 12%, entonces uno dice, lo invierto, recibo 12, pago 10 y me quedan a mí 2. O sea que ahí quizás es mejor conservarlo en una inversión. Entonces se tiene que evaluar en qué invertir y en eso. Y la segunda pregunta que tú hacías, tienes dos créditos, el hipotecario y el de vehículo. Sí, hay unos artistas que dicen que pague primero la deuda pequeña porque se acaba más rápido y en eso tienen mucho sentido. Solo que aquí es donde uno tiene que decir, venga, ¿qué tasa de interés? Seguramente la tasa de interés del crédito hipotecario es muy baja porque normalmente es regulada por los gobiernos y no permite que sea muy alta. En cambio, un crédito de vehículo termina siendo un crédito de consumo que tiene una mayor tasa. Entonces, si los dos, este tiene una tasa del 16 y mi crédito hipotecario del 10, es mejor pagar el del 16. ¿Por qué? Porque con eso bajas el capital. Al bajar el capital, bajas intereses, que eso se redunda para beneficio tuyo. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, ¿alguien más nos iba a hacer una pregunta? Sí, yo. La consulta que iba a hacer es que la semana pasada usted nos mencionaba, bueno, la vez anterior nos mencionaba de que, por ejemplo, como que yo diga, voy a ahorrar por 6 meses para comprarme un teléfono, no era un ahorro, sino que era como guardo mientras llego al Vas a monto. gastar, así es. Entonces, usted, por ejemplo, en este caso, ¿qué recomienda? ¿Mejor hacer esa estrategia de un solo ahorro y le pido un préstamo a ese ahorro? ¿O hago un ahorro principal y un ahorro secundario más pequeño para esa compra específica? Exacto. Entonces, ahí tú mismo diste la solución. Una cosa es ahorrar. Exacto. Entonces, cuando yo hablo de ahorro, el ahorro es para mí, para César Valencia, para poder que César Valencia crezca, compre sus activos y tenga mejor calidad de vida en el futuro. Pero cuando me antojo de tecnología, yo ya le pongo un nombre. Entonces, va a ser para el teléfono y cuando tenga la plata del teléfono, es la plata del teléfono, no la plata de inversión. Pero acabaste de decir algo muy chévere y espero que todos hayan captado eso. Finalmente, uno que termina haciendo, y es de hecho, eso es lo que yo he hecho, lo que cuento y lo que ayudo a mis clientes a hacer. Es lo siguiente, yo, César Valencia, termino haciendo un solo fondo. Yo hago un solo fondo y voy construyendo, construyendo. El día en que llegue momentos de gastar, ejemplo, me antoje de un celular. Tengo la plata para el celular, no lo había previsto. Ay, como no lo hice, entonces me va a tocar pedir prestado. ¿A quién? A mí mismo. Entonces yo me lo tomo, no me privo de comprar el celular, pero yo me pago intereses. Que llegó el momento del viaje, que nos fuimos, nos invitaron, pague los tiquetes y hacemos el crucero. Hombre, sí, tenía previsto para vacaciones 3 millones, pero ese viaje me cuesta 10. ¿Listo? Pague los 10. ¿De dónde salieron los 10? 3 que tenía y cojo 7 de mi fondo. Pero cuando llega, empiezo a pagarle a mi fondo. Y ahí. Entonces, mire que me voy organizando. De hecho, mi hija ya está ahorita en 9º semestre de medicina. Es una carrera que vale un dinero importante. Entonces, desde que nació, pues yo hace muchos años vengo haciendo el ahorro. Pero llega el momento de pagar los semestres, mucha gente tiene que acudir a un ICETES o alguna cosa. No, yo pago el semestre, pero si no tenía plata toda para pagar el semestre,
Listo. ¿Cuánto tenía el semestre? Apenas tengo 10 millones. Listo. Los otros 8 millones, entonces, ¿qué hago? Voy a mi fondo, lo pago y yo mismo me voy pagando. Entonces, mi fondo, como la gráfica vieron, está bajando y subiendo permanentemente, pero siempre ese bajar y subir siempre es creciendo. O sea, uso, pago, uso, pago, uso, pago, uso, pago. Entonces, puedes tener un solo fondo, antójate de lo que quiera, pero lo devuelves. Y con eso no te privas de hacer lo que quieres, pero vas a conservar un buen futuro.